¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario. Arrancando una semana, bueno, de las fiestas navideñas, obviamente, una semana corta, una semana sin actividad mayor en la Cámara de Diputados, donde ya todo lo que se tenía que hacer se hizo la semana pasada. Obviamente, están igualmente los diputados atentos a si hay novedades, hay alguna alteración de lo que es el programa legislativo en el Senado de la Nación. Senado de la Nación que el viernes que viene va a tener actividad, un día infrecuente, pero no absolutamente anormal, que se sesione entre las fiestas. Será el viernes que viene, se encontró ese resquicio para hacerlo y se va a tratar nada menos que el presupuesto nacional, la ley de inocencia fiscal, son los dos temas que quedan pendientes y así, si son aprobados como todo lo indica, el 30% de los temas de extraordinaria habrán avanzado en este mes de diciembre, bastante para lo que se espera después de un año tan intenso y tan duro que fue para el gobierno nacional, el oficialismo en general, al menos hasta el 26 de octubre. Bueno, ahora a partir de entonces cambiaron las cosas, cambió la relación de fuerzas en el Congreso de la Nación y bueno, eso se denotó en la última sesión que seguiremos recordando a lo largo de este programa porque obviamente dejó muchísima tela para cortar y lo seguiremos comentando. Bueno, todo lo que va a suceder en estos días, todo lo que va a suceder cuando se reanuden las extraordinarias lo vamos a hablar a lo largo de este programa, pero primero vamos a los títulos de la jornada. Presupuesto 2026, la presidenta de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, firmó la convocatoria a sesión extraordinaria para el 26 de diciembre. Martín Menem recibió al embajador argentino en Estados Unidos. El presidente de la Cámara de Diputados destacó la sintonía estratégica entre ambos países en comercio, seguridad y defensa. El gobierno no vetará el presupuesto, así lo confirmó el presidente Javier Milei tras la media sanción en diputados. Es otra de las informaciones tan importantes de esta jornada y alude a los dichos del presidente de la Nación anoche en el programa de Luis Majul en La Nación Más. Pero bueno, ya les presento a quien me acompaña hoy aquí. Sebastián Alida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Bueno, ya terminando el año, ¿no? Sí, señor. Cansados, pero bueno, estamos acá obviamente al pie del cañón para retratar las noticias que tienen que ver con la actividad parlamentaria. Y bueno, venimos de una sesión muy intensa, bastante tensa, tuvo sus momentos. Para el oficialismo tuvo sus luces y sombras. Venía el oficialismo subido a una ola de triunfalismo, pero tropezó e hizo agua en un capítulo clave. Y es clave ese capítulo, el capítulo que incluía el artículo 75, no porque lo diga la oposición, sino en los propios términos del gobierno que siempre planteó que las leyes de emergencia en discapacidad y la ley de financiamiento universitario ponían en jaque esa sagrada regla fiscal del Claro. déficit cero, ¿no? Después, por supuesto que se intentó acomodar discursivamente el balance de lo que pasó en la sesión. Lo dijo el propio presidente Javier Milei en una entrevista televisiva anoche, donde dijo que bueno, el saldo fue altamente satisfactorio. De las 20 votaciones, La Libertad Avanza ganó en 19, solamente se perdió un capítulo. Se había ganado una primera batalla cuando se consiguió el quórum, que tuvo más zozobra de lo que se pensaba, porque recién a las 14:27, es decir, casi al filo del plazo definitivo, ¿no?, para poder habilitar una sesión, recién ahí se consiguieron los 129 diputados para comenzar la sesión y a partir de ahí se empezaron a encadenar una serie de de victorias legislativas con esa excepción que tiene que ver con el capítulo 11. Ahora, el presidente Milei también, además de hacer de realzar, esa big picture o el cuadro completo y que no solamente se ponga énfasis en ese capítulo puntual, además dijo que no va a vetar la ley de presupuesto. Dijo que va a respetar el resultado y que en todo caso va a hacer una reingeniería de gasto acomodando partidas para poder no sacrificar la regla del déficit cero.
Ahora bien, esto lo dijo el presidente después de que la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, hiciera un último lance en una reunión virtual que ella convocó con los jefes de los bloques aliados. Bueno, ahí tratando de tantear a ver si había alguna posibilidad de aplicar cambios en el sentido de reponer los artículos que habían sido volteados por la oposición en la Cámara de Diputados, y la respuesta fue un contundente no. Lo que le dijeron es que si abrían el presupuesto, el kirchnerismo podía aprovechar para introducir otros cambios, que ya estábamos muy sobre el filo del fin de año y que mejor pájaro en mano que 100 volando, digamos, te podías quedar sin el pan y sin la torta, básicamente. Así que bueno, me parece que se terminó definiendo por la estrategia más conservadora, si se quiere. De todos modos, el gobierno de La Libertad Avanza va a tener su primer proyecto de presupuesto aprobado después de 2 años que, digamos, independientemente del signo político, el gobierno no tuviera una ley de leyes, y además es un presupuesto equilibrado, congruente y consistente con las metas de equilibrio fiscal. Así que en ese sentido lo que intentó transmitir el presidente, pero también Martín Menem, porque también fue entrevistado esta mañana, es que finalmente el resultado es bastante más satisfactorio del que quisieron presentar la oposición, como que había sido un fracaso estrepitoso del gobierno. Bueno, no fue así. Se consiguió la ley de presupuesto, se va a conseguir la ley de presupuesto en el Senado, y se va a coronar un fin de año bastante mejor de lo que fueron los contratiempos que tuvo el oficialismo a lo largo del año, partiendo de una base de una minoría intensa, pero muy minoritaria, digamos, con 40 diputados. Después de la elección del 26 de octubre, cambió la paridad de fuerzas para bien, en el sentido de que el oficialismo logró fortalecerse de cara a los desafíos venideros del año 2026 y el año 2027. Así es, y bueno, y estamos también con Juan Pablo Cabra. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? Agitado. Te tiene mal el subte que no para en Congreso. Exactamente. ¿Cuándo lo terminan esa obra? Se lo estaba comentando acá los chicos. Sí, error de cálculo total de mi parte. Y un día como hoy encima. Sí, obviamente. Bueno, si le pasó a Santilli, te puede pasar a vos también. Digo, un error de cálculo en creo que sí. Pero bueno, sí, está como todos los usuarios de la línea A, estamos un poco complicados con las estaciones que están abriendo, cerrando. Río de Janeiro, por ejemplo, abrió. Pero Congreso todavía no. Y eso a los que estamos trabajando en esta casa nos tiene complicados. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos y bueno, ¿sabes qué? Acá, quien estuvo también acá, no vino en subte, vino en auto, pero tuvo una visita el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que estuvo nada menos con el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Alex Oxenford. Ahí vemos, lo recibió esto fue el viernes pasado, ahí lo vemos en el Salón de Honor de la presidencia de la Cámara de Diputados. Y bueno, en el encuentro, el embajador argentino en Estados Unidos dijo que este es un momento extraordinario en la relación con Estados Unidos. Destacó que existe una empatía increíble con el país de América del Norte. Y bueno, a la administración de Estados Unidos, dijo Oxenford, le importa mucho la libertad, la propiedad privada y la vida. Comparten valores con nosotros. Argentina es muy relevante para Estados Unidos, y remarcó el embajador argentino que esta apertura con Estados Unidos nos permite avanzar en diversos temas comerciales, de seguridad, defensa, entre otros. Bueno, Menem le dijo a su vez, destacó el crecimiento parlamentario del oficialismo, y bueno, hasta llegar a lo que es ahora, que es primera minoría, y dijo que en los 90 hubo una relación muy estrecha, recordó Martín Menem, con Estados Unidos, y dijo, tengo eso en mi ADN, recordemos, es el sobrino de quien presidía justamente el país, y me parece estratégicamente una de las mejores decisiones, y hablaba de la situación que se vive en la actualidad, en los 90. Estoy muy contento con la alianza política y geoestratégica del gobierno nacional. Tomo las palabras del presidente. Donde entra el comercio, no entran las balas, recordó el presidente de la Cámara de Diputados, que ahí lo vemos, ahí están dialogando. Esa reunión de trabajo que se dio en la tarde del viernes pasado. Oxenford dijo además que en este momento tan importante, luego de las elecciones, empieza un capítulo nuevo para la Argentina, y fue un éxito impresionante que se vivió de la misma manera en Estados Unidos. Dijo, y bueno, obviamente no escapa
al entendimiento de todos, obviamente, el momento tan especial que se vive entre Argentina y Estados Unidos a partir de la relación personal que existe entre los presidentes de ambos países. Y vamos entonces ahora, para meternos de lleno en la actividad, de la Cámara de Diputados, un proyecto de ley de protección integral del derecho a huelga. Esto tiene que ver con la reforma laboral. Hace como 2 días que no hablamos de la reforma laboral, sí. Así que vamos a retomar el tema. Juan Pablo. Totalmente, José, exactamente. Vamos a hablar de un proyecto que tiene como autora a Verónica Razzini. Yo no sé si se acuerdan, pero en el año 2022, Verónica Razzini, una empresaria, titular de distintas unidades, una emprendedora, fue, podríamos decir, víctima de una protesta de camioneros. Camioneros bloqueó su empresa. Luego de eso hubo unos disparos que ella le atribuye al gremio de la familia Moyano. Nunca quedó claro, pero bueno, quedó en la agenda pública Razzini por haber sufrido ese tipo de protesta sindical. Patricia Bullrich, muy atenta a todos estos movimientos, sobre todo los que tienen que ver con los sindicatos, la llamó a Razzini y la incorporó a su fuerza política. Y hoy es una de las... Razzini, bueno, fue electa diputada hace un par de años y hoy forma parte del bloque de La Libertad Avanza, respondiendo siempre a Patricia Bullrich, y además es titular del movimiento antibloqueo, ¿sí? O sea, ese hecho generó que pueda producir con otros empresarios este movimiento, y a partir de su llegada a la Cámara de Diputados enhebró un proyecto de ley que reúne parte del espíritu del decreto 7023, capítulo laboral, con muchas medidas que ahora vamos a estar desmenuzando y que, bueno, tratan de justamente limitar este derecho a huelga. Y justamente ella lo que siempre dice es que no quiere que otros empresarios pasen por la misma situación traumática que atravesó en el año 2022. Así que a partir de las siguientes placas vamos a estar desgranando este proyecto de Razzini, que justamente lo que busca es titular el derecho a huelga, tratar de ponerle ciertas condiciones a las protestas sindicales, como por ejemplo, y en la siguiente placa lo vamos a ver, ahí estamos, como por ejemplo un preaviso obligatorio. Hoy cualquier sindicato, José, puede realizar una protesta y no tiene ningún tipo de consecuencias al respecto. Lo que quiere Razzini es que, aunque sea 7 días hábiles previos a esa protesta, el empresario reciba una notificación específica. También habla de cuestiones que son ilegales, como por ejemplo los piquetes y los bloqueos. Bueno, los bloqueos es una cuestión que estaba plasmada en el decreto 7023 en su capítulo laboral, la prohibición, y además de la prohibición, José, también estaba expresamente en el texto de ese decreto la sanción al empleado, que es despido directamente. Claro. El que bloquea se tiene que ir. Luego en la ley base se intentó volver con el mismo argumento, con el mismo texto. Recordemos que el capítulo laboral del decreto 7023 fue suspendido por la Cámara Nacional del Trabajo. El gobierno trató, obviamente, de insistir con este tema, y al final lo que sucedió es que quedó un artículo, pero nunca fue reglamentado. Lo que dicen fuentes oficiales es que hubo mucha presión por parte del ala sindical y que los actores negociadores del oficialismo cedieron ante esos pedidos, y no, obviamente, ante el reclamo empresario, porque no solamente Razzini forma parte de los ejecutivos que quieren que las protestas se limiten, sino también aquellos integrantes de la Unión Industrial Argentina que comanda Martín Rapalini, que, bueno, tuvo un lugar destacado en el Consejo de Mayo. Obviamente que las sanciones deben ser de máxima, esto es, despidos con causa, sin derecho a indemnización. También hay otras condiciones que vamos a ver en las siguientes imágenes, que ahí lo estamos viendo, que tienen que ver con la ampliación de los servicios esenciales, ¿sí? Es una idea que está en la Ley de Modernización Laboral, que ya tiene su curso parlamentario, y que vuelve a estar en este proyecto que trata de limitar las manifestaciones gremiales. Es decir, se amplían por lo menos, o sea, cada servicio va a tener
va a tener por lo menos un funcionamiento mínimo del 50, entre el 50 y el 75%. Hay una descripción sobre el transporte público, los hospitales, pero lo cierto es que no pueden existir huelgas y paralizar totalmente un servicio. Hay restricciones a las asambleas, algo que también está plasmado en el capítulo, en uno de los artículos de la Ley de Modernización Laboral. Y lo que dice Razzini es que hay un montón de asambleas que se realizan en horario laboral afectando la productividad. Lo que ella pretende no es que se suspendan las asambleas, sino que se realicen, pero fuera del horario laboral, siempre y cuando exista un consenso del empleador. Esto es algo nuevo y que, por ejemplo, en el proyecto de ley de modernización laboral no está directamente. Hay una limitación, pero no se habla de que el empleador justamente tiene la capacidad de decidir o no si esa asamblea laboral en su establecimiento se puede producir. ¿Qué pasa? Si la asamblea se realiza, es causal de despido, ¿sí? En este sentido, no hay posibilidad de protesta ni nada por el estilo. Hay algunas cuestiones que también Razzini dejó entrever en distintas entrevistas, que tiene que ver con el poder que hoy tienen los sindicatos por sobre los empresarios. Dicen que no es una relación pareja. Ella directamente habla de mafia sindical y que fue uno de los argumentos más potentes que la llevó a realizar esta iniciativa. Muy bien, recordemos entonces, Razzini es integrante hoy del bloque oficialista, La Libertad Avanza. Ella entró por el PRO, es de aquellas legisladoras que muy vinculadas a... Entró de la mano de Patricia Bullrich y se fue de la mano de Patricia Bullrich justamente. Pero primero recaló en un bloque de dos que integraba junto con el diputado Gabriel Chumpitaz, sí, se llamaba Futuro y Libertad. Exactamente. Futuro y Libertad. Ambos de la provincia de Santa Fe fueron un desprendimiento del PRO, claro, pero con una impronta cercana al oficialismo, terminaron reagrupándose en ese polo. Chumpitaz en realidad no, porque ya se le vencía el mandato. Claro, y era una suerte ese bloque de que integraba Razzini, era una suerte de portaaviones. Yo lo definía como preparado como para aquellos que se fueran a ir, la idea era esa, aquellos que se fueran a ir del PRO, que recalaran primero ahí un descanso un puente, para no ir directamente a la Libertad Avanza, que no fuera tan abrupto. Y aparte, en realidad, de alguna manera, si era posible, a lo mejor que ese bloque Futuro y Libertad se expandiera y quedara así como un bloque más cercano a la Libertad Avanza, pero sin ser totalmente violeta. Era uno de los escenarios que estaba en la cabeza de Patricia Bullrich y sus armadores, como Damián Arabia en la Cámara de Diputados, que no fuera un éxodo directamente del PRO hacia la Libertad Avanza, sino con una escala o una estación intermedia para que no fuera tan violento el pase. Finalmente, cuando el PRO decide no hacer interbloque con la Libertad Avanza, eso aceleró directamente la fuga o la absorción de los diputados más referenciados en la figura de Patricia Bullrich, que se vistió de tío Sam y salió a reclutar a todos los diputados que querían contribuir más directamente poniendo el cuerpo por las ideas de la Libertad Avanza. Claro, y así fue que, bueno, llegó cuando hubo un momento dado en el que vieron que era probable que si sumaban a todos los que estaban ahí disponibles, llegaban a ser primera minoría, entonces se le dio vía libre, y ahí inclusive a Razzini, que estaba en ese bloque Futuro y Libertad, era monobloque, bueno, se integró a esta bancada. Hablamos de la reforma laboral de alguna manera, pero ¿qué se sabe respecto de lo que ya quedó pendiente para febrero? Sí, exactamente. Hasta el momento hay un montón de voces sindicales que el día de hoy, por ejemplo, José, están alertando de que el oficialismo tranquilamente podría volver a la carga del proyecto antes del 10 de febrero. Recordemos que Patricia Bullrich expresó que el proyecto, si bien tenía dictamen, iba a ser debatido con algunos cambios que todavía no están del todo claros. Recordemos que Patricia Bullrich debe salir a decir esto luego de una sesión complicada para el oficialismo. Lo charlamos el jueves pasado con el capítulo 11, que al final no quedó. Luego se produjo dictamen en el presupuesto. Le preguntaron a Patricia Bullrich
qué iba a suceder con el proyecto de reforma laboral. Y hasta el momento ella dice que el 10 de febrero va a volver a ser debatido, va a estar siendo tratado en la Cámara Alta, pero ya hay fuentes sindicales que advierten que este escenario no será posible, por lo cual hay muchas chances de realizar protestas en las próximas semanas para que el proyecto no tenga su curso parlamentario. Obviamente, ¿quién está detrás de esta protesta? Bueno, estamos hablando de Rodolfo Aguiar, el líder de la Asociación de Trabajadores del Estado. Recordemos que el proyecto de modernización laboral no toca la ley de empleo público, pero sin embargo Aguiar se anota en toda protesta contra el oficialismo y ya está. Sí, hoy, por ejemplo, declaró el estado de alerta y movilización y prometió distintas asambleas en lugares de la administración pública para alertar sobre los peligros de esta iniciativa. Sí, ayer lo escuchaba a Rodolfo Aguiar justamente y hablaba de que, bueno, admitía que él era objetivo de ese sector sindical obstaculizar, hacerle la vida imposible al gobierno nacional. Pero bueno, veremos qué pasa. Lo cierto es que este fue un mes de diciembre, recordemos que últimamente no, desde 2001, siempre los diciembre siempre estuvo la sombra de diciembres complicados y este año realmente, bueno, ha pasado otras veces también, pero este año Sí, me no parece hubo que se apagó un poco ese miedo, esa suspicacia que siempre está presente en torno a que se active la chispa de la movilización popular por, bueno, una acumulación de demandas insatisfechas y que eso termine golpeando con los objetivos inmediatos del gobierno, pero a partir del control de la calle que activó sobre todo la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a través de la puesta en práctica del protocolo de seguridad en las calles, creo que eso desactivó un poco esas pulsiones que muchas veces tiene algunos sectores populares de la sociedad argentina para salir a pelear por sus derechos en la calle. Creo que empieza como a cambiar un poco, la idiosincrasia sigue presente, pero empiezan a cambiar un poco los hábitos de sectores populares. Bienvenido sea eso. Bueno, un diciembre complicado, pero tranquilo, por lo menos. Bueno, vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene
257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Seguimos con plenario y para el próximo bloque ahora nos vamos a la provincia de Salta. Y estamos en comunicación con el diputado Bernardo Biela, diputado de Innovación Federal. ¿Cómo le va, diputado? José Di Mauro, Sebastián Adida y Juan Pablo Cabanag los saludan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿En qué parte de la provincia de Salta lo encontramos? ¿En Salta capital? En Campo Quijano, que es un pueblito que está a 30 kilómetros de Salta, donde comienza la cordillera de los Andes. ¿Y qué temperatura hay para saber nomás? Nosotros nos quejamos de... Acá está un poquito más fresco en Salta, está casi 30 grados, acá 25. Muy bien, diputado. Usted debutó ya, arrancó la semana pasada, fue su primera sesión en la Cámara de Diputados. ¿Qué balance hace de esa primera sesión? ¿Cómo la vio? Muy intensa la sesión, pero desde el punto de vista personal muy positiva, ¿no? Porque yo creo que es importante que todo en la vida tiene un presupuesto, hasta en la casa nuestra tenemos un presupuesto de qué puedo comprar, cuánto ingresa, cuánto egresa. Por eso era importante que hubiera un presupuesto nacional para darnos previsibilidad también a las provincias. Y fue un debate interesante, con muchas idas y vueltas, con algunas interrupciones, este, eh, que bueno, por ahí eso quizás le da algún toque de color distinto, que no significa que le dé un toque de dignidad, pero sí algo distinto a lo que es la sesión habitual. El tiempo prolongado, más o menos bien los tiempos de los legisladores, algunos se excedieron un poco, pero en general la mayoría respetó los tiempos que le daba el presidente de la Cámara. Diputado, ¿qué tal? Sebastián Adida. Diputado, usted... ¿Qué tal, Sebastián? Bien, todo bien. Usted debutó, fue su primera sesión y lo hizo votando a favor en general del presupuesto, pero se diferenció en aquel polémico artículo 75, o en todo caso contenido, ¿no?, en el capítulo 11, y lo hizo marcando un matiz con sus compañeros de Innovación Federal de la provincia de Salta, que son Pablo Utes y Yolanda Vega. Yo quería preguntarle si, bueno, hubo alguna instrucción por parte del gobernador Sáenz o tenían libertad de acción para que cada uno se posicionara de la manera en que lo entendían más coherente, de acuerdo a sus propias convicciones personales. En este aspecto. Habíamos dialogado en general, sí, está bien. Habíamos dialogado en general que era importante que la provincia de Salta conozca el presupuesto nacional para que podamos trabajar, porque las 3/4 partes de los ingresos de Salta vienen de la coparticipación federal. Pero respecto a este artículo que entró por la ventana, donde la verdad que ahora inicialmente no estaba dentro del presupuesto, no hubo ningún preacuerdo, ni ningún diálogo con nuestro gobernador, pero aparte de eso, yo soy médico del PAMI, médico de los discapacitados desde el año 1997, yo en aquel momento se llamaba programa PROFE, así que yo difícilmente acompañaría ese artículo. Me hubiera gustado que en vez de trabajar por capítulos, trabajáramos por artículos para poder desglosarlo al capítulo 11, pero en realidad estaba en desacuerdo, y por supuesto de financiar la ley de financiamiento universitario, también estaba en desacuerdo que se derogue. Diputado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Juan Pablo Cabanag lo saluda. Juan Pablo. ¿Qué tal? Quería saber si hubo algunas otras cuestiones que le llamaron la atención de ese capítulo 11 que, según usted, entró por la ventana. Sí, por ejemplo, el tema del frío, la ley del frío, le sacamos los subsidios a las zonas frías, y esto es un tema no menor, sobre todo que yo trabajo acá cerca de San Antonio de los Cobres, que es la Puna Salteña, en donde las temperaturas son mucho más bajas de las que tenemos acá en la base de la cordillera de los Andes. El tema de quitarle la movilidad a las asignaciones familiares, como a la UH, también es algo que también nos hacía un poquito de ruido, porque después se iba a tener que generar este incremento de alguna otra manera, porque hoy en día lo tiene encadenado a lo que es la inflación. Entonces,
había estos dos artículos que se sumaban a este. Y después algo que también me hizo ruido y que no me gustó para nada, tratando de buscar el voto de los diputados de la Cava, incorporen esa deuda que ya estaba judicializada con sentencia a favor para los diputados de la Cava, para que votaran a favor del artículo 11. Personalmente me pareció hasta como que te estoy intentando sobornar de que votes a favor del capítulo 11, porque mira, acá te estoy dando la plata que te estoy debiendo. Diputado, está claro que por lo que dice justamente el capítulo 11 no lo convencía, pero para nada, había muchos artículos, pero No. me parece que igualmente yo, viendo su procedencia, entendía bastante por el tema del artículo 75, teniendo en cuenta que usted es médico, cardiólogo, ¿no? Y es docente también, Cardiólogo docente universitario. también. Sí, docente universitario también soy. Ah, Así que bueno, yo ya tenía en mi cabeza, cuando entré al Congreso, cómo votar al respecto, y no solo que lo había dialogado con mis colegas del interbloque federal que tenemos, sino que lo dije en la sesión, claro. de que iba a votar en contra de ese artículo. Lo expresé a viva voz porque yo quería ser absolutamente claro. Por ahí algunos otros legisladores dijeron que van a votar a favor y después votaron en contra. Claro. En fin, entonces uno trata de ser coherente en lo que habla, lo que piensa y lo que dice. Y usted como médico en sí, veía que usted tenía una columna, o tiene, no sé, en Canal 11 de Salta, una columna da consejos médicos, ¿puede ser? Ah, sí, tengo un programa, El Médico en mi casa, sí. El médico en mi casa. Y también vi que tenía, me llamó la atención el nick de su cuenta en las redes sociales, es El Médico en mi casa, justamente, y que da consejos ahí. Así es, sí, trabajo. Pasa que en la época de la pandemia, yo estuve colaborando ad honorem con el gobernador, con el COE, y era importante llevar información a los domicilios. Entonces, familiarmente, le dimos gran impulso a la página del Médico en mi casa, y sin darme cuenta, bueno, salimos de los límites de la provincia y ya tenemos casi 1.100.000 seguidores, así que es muy interesante. Muy bien, muy bien. Diputado, antes de la sesión preparatoria hubo una serie de Sí. negociaciones, de roscas entre gobernadores, donde se está preparando una suerte de ampliación de lo que es actualmente el formato de innovación federal, sumando, además de los diputados de las provincias de Salta y Misiones, también a diputados de Catamarca, de Tucumán, y también la diputada de la provincia de Neuquén. Después eso un poco se licuó, pasó mucha agua debajo del puente, no se pudieron poner de acuerdo. ¿Está totalmente desactivada esa posibilidad o se puede llegar a reflotar para que crezca innovación federal y se pueda armar un interbloque con otras provincias afines, ¿no? No, yo estoy convencido que se va a poder seguir dialogando con otros legisladores para empezar a ampliar la base de sustentación de innovación federal. Eso está dentro del espíritu del bloque y por supuesto vamos a trabajar al respecto. Diputado, ¿cuál cree que debe ser la agenda de innovación federal de cara al año que viene? La agenda. Bueno, muy buena pregunta. Desde ya nosotros necesitamos fortalecer a nuestras provincias. Este presupuesto es un presupuesto bastante acotado de lo que uno esperaba para la provincia de Salta y también para la provincia de Misiones y también para la provincia de Tucumán, porque estuve hablando con otros colegas de otras provincias en donde han quedado muchos puntos al aire, y vamos a necesitar negociar con el Poder Ejecutivo Nacional para que otras partidas presupuestarias vengan hacia la provincia. Le voy a dar un ejemplo. Hay una ruta que se la conoce acá como la Ruta de la Muerte, que es la Ruta 934, que va desde una ciudad que se llama Rosario de la Frontera hasta el límite con Jujuy. Es una autovía que está destruida y tiene un presupuesto solo de 10.000 millones de pesos, que aproximadamente alcanzará para pavimentar 15 kilómetros haciéndola de nuevo la ruta. Por ende nos quedan casi 200 kilómetros para dialogar con el Poder Ejecutivo. Es decir, que lo primero que vamos a trabajar es en generar partidas presupuestarias más coherentes. Se nos cortó. Ahí, Después, ahí viene. Ahí seguimos. Hola, ahí volvimos. No sé en qué se cortó, pero ahí. vamos a gestionar
partidas presupuestarias más acordes a las realidades que hoy tenemos en la provincia de Salta. Desde el punto de vista personal, como soy médico, yo estoy viendo que yo trabajé muchos años atrás en la ley de la receta electrónica, y uno del espíritu base de la receta electrónica no era solamente que no nos falsifiquen las firmas o los sellos, sino también empezar a dejar de gastar tanto papel para evitar lo que es el desmonte y todo esto. Y hoy en día, si ustedes van a una farmacia, compran la receta digital, la farmacia le imprime a la receta, como si lo hubiera hecho el médico en el consultorio, y por supuesto esto también genera un gran costo, un gran gasto. Entonces hemos generado un par de proyectos para presentarlos en la Comisión de Salud para simplificar este hecho y que no haya tanto gasto ni de las farmacias y por supuesto evitando la deforestación que ocurre porque cada vez necesitamos más papel, que cada vez es menos necesario teniendo en cuenta que estamos en el mundo de las comunicaciones virtuales, ¿no? Perfecto. Doctor Viera, le agradecemos muchísimo la entrevista que nos ha brindado y seguiremos consultándolo a lo largo de estos 4 años que le tenemos por delante, ¿no? Desde ya un placer, muchísimas gracias y muy felices fiestas para ustedes. Muchas gracias. Igualmente, era el diputado Bernardo Biela. Bueno, doctor, él es cardiólogo, él es docente en la Universidad de Salta, justamente son detalles y bueno, es una persona que seguramente buscará su camino en la Comisión de Salud, seguramente ahí lo veremos, entre otras comisiones seguramente, y bueno, muy interesante. Ahí que tiene un sitio con muchos seguidores, se llama El Médico en mi Casa, y bueno, ahí da consejos de salud, de primeros auxilios, de enfermedades cotidianas, bueno, habla de todas esas cuestiones. Importante que sea un profesional que dé este tipo de consejos y no un TikToker cualquiera, ¿no? Buen detalle. Buen detalle. Lo veo valioso eso. Así es. ¿Cuántos médicos ya tenemos en la Cámara de Diputados? Digo, está Pablo Yedlin, Daniel Goyán, ¿sigue estando? Ya no está más, es verdad, mandato cumplido. Así es. Bueno, pero es interesante tener profesionales de distintos rubros que manejen asuntos de políticas públicas, ¿no? Especializados bien en cada una de esas materias para nutrir mejor los debates cuando se tratan proyectos, en este caso sanitarios. Totalmente, totalmente. Y bueno, y hablábamos de que el diputado Biela fue uno de los que votó en contra del artículo 11 justamente en el presupuesto nacional, y para sacar una radiografía justamente a lo que sucedió con ese artículo en particular, nos va a mostrar unas placas, Sebastián. Sí, José, yo lo que te propongo y lo que te invito a participar, a Juanpi también, es hacer una suerte de juego de las diferencias entre las dos fotos, ¿no? Los dos cuadros. Uno, lo que fue el tablero con el resultado de la votación en general de la ley de presupuesto, y después lo que ocurrió con el famoso capítulo 11 que incluía el controversial capítulo 75 que derogaba las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario. Si lo ve, acá tenemos en pantalla, en la placa 1, cómo quedaron el mapa de distribución de votos del presupuesto en general. Y vemos 132 votos afirmativos, 97 negativos, 19 abstenciones y 7 ausentes. Si nos ponemos a desgranar el voto, vamos a ver que en general votaron afirmativamente La Libertad Avanza con sus socios consuetudinarios, ya como el PRO, la Unión Cívica Radical, el MID, Innovación Federal, y hay que sumar también a los nuevos gobernadores aliados del peronismo no kirchnerista, del Hijo Catamarca, Independencia, que son tucumanos, y algún diputado suelto más, como por ejemplo el diputado Garrido de la provincia de Santa Cruz. Entre los 97 negativos, por supuesto, Unión por la Patria, que es el bloque más voluminoso y numeroso de la oposición, el Frente de Izquierda, Natalia de la Sota y también el Gato Fernández, que es de origen peronista, y Marcela Pagano, ¿no? Y entre las abstenciones, lo que se pudo negociar con Provincias Unidas era que se abstuvieran, más allá de que algunos tenían ganas de acompañar, de votar en contra, mejor dicho, y también la coalición cívica, que están todos integrados en el interbloque Unidos, y hubo 7 ausentes. Pero si vamos a la siguiente placa y lo comparamos con cómo evolucionó ese voto en las distintas filas, ¿no? Porque vemos más arriba los votos afirmativos, los negativos, las abstenciones y las ausencias. Vamos a ver cómo cae
cómo se reduce la cantidad de votos afirmativos de 132 cae a 117, es decir, que se perdieron 15 votos que se distribuyeron en las otras filas, Claro. que son las del voto negativo, abstenciones y ausencias, que también crecen, ¿no? De 7 ausentes pasa a 13 ausentes, es decir, hubo 6 diputados que habían votado a favor que pasaron a no registrar voto cuando se votó en particular ese artículo clave. Y, por ejemplo, la totalidad de los integrantes de Provincias Unidas que se habían abstenido pasaron a votar negativamente. Pero eso ya lo vamos a ir desglosando en las siguientes placas, como por ejemplo la siguiente, donde ahí vamos a resaltar a los diputados que pasaron del voto positivo directamente y sin escalas al voto negativo, y son los diputados del Hijo Catamarca, los 3 diputados de Jaldo, del Bloque Independencia, los 2 diputados del MID, Oscar Sago, que tanto se dice que, bueno, en algún momento hasta se coquetearon con volver a la Libertad Avanza, bueno, pasaron de votar a favor en general porque ellos creen que no se puede dar el lujo el país de otra vez no tener un presupuesto, pero se manifestaron en contra en particular de este capítulo clave. Karina Maureira, de la Neuquinidad, ella también votó a favor, pero en este capítulo en particular le dio la espalda. Lo mismo se puede decir de Karina Banfi, una habitual subordinada del gobierno. Digo, esto te da la pauta también de cómo erró la estrategia del gobierno al mezclar peras con manzanas y meter con forceps. Aliada del gobierno, no le digas subordinada. Bueno, es una diputada que, en todas y cada una de las votaciones lo ha hecho en sintonía con el gobierno nacional. Por eso hacemos esa observación. Y Diógenes González, de Unión Cívica Radical, también invirtió el sentido de su voto entre una votación y la otra. Así que bueno, fueron varios. Si nos ponemos a contar, son 3 del Hijo Catamarca, más 3 de Independencia, son 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 votos. 2 votaron. ¿Cómo? Independencia votaron 2. Son 2, tenés razón. O sea, son 3, pero 1 creo que faltó. Exactamente. Bueno, hubo cierto error en la estrategia, en condensar todos los aspectos, porque también el artículo 75, además de derogar esas leyes, también incluía la quita de la automaticidad. Esa tarde de un muy buen análisis de Sebastián Adida. Esa tarde me pareció muy, porque así en caliente, escrita y bastante bien, muy, muy interesante. Felicito. Bueno, gracias, José. Bueno. Gracias por el mimo. Claro, sí, porque bueno, hubo hubo errores a la hora de sobreestimar la cantidad de votos que se tenía, y eso la responsabilidad recae en Diego Santilli, pero también en sobreestimar la ayuda que podía venir de parte de los gobernadores. También hubo errores en la redacción del propio proyecto al, incluir ahí con forceps todas cuestiones en el artículo 3, incluso se metió la cuestión de la coparticipación de la ciudad, cuando no era necesario, porque Ritondo en el voto del PRO ya lo tenías garantizado. Claro. Ritondo es un reincidente crónico de oficialismo, no necesitas comprarlo. No, de hecho, Seba, vos sabés que creo que el día viernes, cuando se empezó a especular con que el presupuesto podía llegar a tener modificaciones en el recinto, en el debate en la Cámara Alta, hubo fuentes parlamentarias del Espacio Violeta que reconocieron que quizás se apuraron los tiempos, quizás hubo errores de redacción, quizás hubo aspectos confusos. O sea, hubo una autocrítica muy clara por parte del oficialismo sobre lo que salió mal respecto a la hay votación. distintos tipos de diagnóstico. Hay quienes también dicen que a los gobernadores se les pagó por anticipado y que el error fue ese, que tendrían que haber pagado resultado. Es decir, pero bueno, eso forma parte de los análisis del diario del lunes. Cuestión que se perdió este artículo clave, entre otras cosas por los votos que pasaron de positivo a ausentes, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, a ver si lo podemos ver en pantalla, con, Álvaro González, que él aclaró antes de quedar en evidencia quién iba a votar, dijo que él se apartaba de esa votación porque no estaba de acuerdo con quitarle derechos a las personas con discapacidad y la cuestión del financiamiento universitario. Lo mismo hizo Jorge Loma Ávila, de Provincias Unidas, Sergio Capozzi, de Provincias Unidas. Ahí se diferenció del resto de Provincias Unidas, que votó negativo. Lo mismo hizo José Núñez, de Provincias Unidas. Y Eduardo Falconi y Oscar Sago, que se abstuvieron. Si yo antes había dicho que habían votado negativo, bueno, me corrijo, rectifico la información, ellos se abstuvieron. Y ahora sí, en la siguiente placa vemos quiénes pasaron del positivo. Perdón, Oscar Sago y Falcone estuvieron ausentes al momento de la votación.
quiero ser claro también y no confundir a la audiencia. En la siguiente placa, claro, vemos aquellos votos que sí pasaron efectivamente de positivo a abstención, que fueron los de los dos radicales Gerardo Cipollini, de la provincia de Chaco, y Darío Schneider, de la provincia de Entre Ríos. Ahí se ve cómo el gobernador Leandro Esdero, de la provincia de Chaco, jugó un poco ambiguo, ¿no? Porque por un lado mandó a Sergio Agüero votar a favor de ese artículo, pero Gerardo Cipollini se abstuvo. Es decir, que hubo un voto dividido de parte de la provincia de Chaco. Y por último, bueno, aquellos que pasaron de la abstención al voto negativo, que fueron la totalidad de Provincias Unidas, que son 18, menos Nicolás Mazzotti y Miguel Pichetto, que directamente votaron en contra en general también, alineándose con la oposición más dura. Sí. Y la coalición cívica, que también se había abstenido en la votación en general, y en este artículo, en este capítulo, votaron, claro, ellos votaron en contra. Acá lo tengo mal. Claro, no, votaron en contra. Sí, de abstención, se habían abstenido y votaron en contra. Está bien. No, está bien, está perfecto. Bueno, hay una última consideración, un último análisis que tiene que ver con el desglose por provincias. Aquellos gobernadores que, bueno, que se alinearon con el gobierno en los objetivos trazados, como los gobernadores de Misiones, de Mendoza, de Entre Ríos, San Juan y Santa Cruz. Aquellos que cambiaron el voto en este punto específico del capítulo 11, que son los gobernadores de las provincias de Catamarca, Tucumán, ambos de extracción peronista, y el gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, y los gobernadores que dieron señales divididas o ambiguas, que fueron los gobernadores de la provincia de Salta. Ahí veíamos bueno, porque claro, recién lo veíamos, teníamos el testimonio directo de Bernardo Viela, quien por su condición de médico y por su propia sensibilidad no podía acompañar este capítulo, pero sí lo hicieron Yolanda Vega y Pablo Outes, que responden al gobernador Sáenz, y como decíamos recién, también el gobernador de Chaco, Leandro Esdero, no pudo ordenar a sus dos diputados para que votaran uniformemente a favor de los intereses del gobierno. Muy bien, muy completa la radiografía de lo que fue el voto del capítulo 11. Ahora vamos a otra breve pausa y después seguimos con la parte final del plenario. Pasos Perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros.
En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones. Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Seguimos con plenario y durante el fin de semana hubo muchas informaciones. Una de ellas tuvo que ver con algo que habíamos dicho, quedó tanta tela para cortar respecto de lo que sucedió en la sesión del presupuesto. Bueno, uno de esos temas tenía que ver con algo de lo que había sucedido ahí, que era nada menos que la designación de los auditores generales de la Nación por parte de la Cámara de Diputados. Hubo una presentación por parte del PRO ante la justicia, pero bueno, para hablar de eso la vamos a convocar a nuestra compañera Daniela Romero. ¿Cómo estás, Dani? Hola José, ¿cómo estás? Todo muy bien. ¿Vos? Sí, muy bien, por suerte. La verdad es que la cuestión de la AGN ya había tenido su primer momento en el recinto cuando lo dijo, lo avisó, ¿no? El diputado Cristian Ritondo, que iba a ir a la justicia con respecto de la designación de los auditores generales, pero este fin de semana vimos que efectivamente se presentó la denuncia, que es un amparo y que viene de la mano con un pedido de una medida cautelar para frenar la designación de los auditores que se votaron y que juraron durante esa madrugada. Y también Ritondo le presentó durante las últimas horas una nota al propio presidente de la AGN, el titular Juan Manuel Olmos, también de vuelta impugnando la designación de estos 3 auditores que eligió la Cámara de Diputados a las 3 de la mañana, Sí, en un acuerdo entre... Sí. Me dicen que juraron hoy en la AGN. Yo pensaba que no, que juraban solamente en la Cámara de Diputados, pero me dicen, no, juran en la auditoría directamente también. Y lo hicieron hoy a las 11 de la mañana, aparentemente. No tengo la confirmación. Tiene sentido la nota de Ritondo en ese sentido, entonces, que se presentó hoy directamente a la AGN. Claro. Es una nota dirigida a Juan Manuel Olmos, donde básicamente expresa la misma impugnación que la denuncia, y a partir de acá se empezaron a abrir como un montón de interpretaciones constitucionales que, más allá de eso, tiene como pregunta final qué es lo que va a pasar con el PRO y la libertad de avanza después de todo esto. Y con eso voy a cerrar el informe de hoy, ¿no? Pero vayamos al detalle de lo que fue de lo que es la denuncia de Cristian Ritondo. Presentó una denuncia, justamente, reitero, a pedido de un amparo por la asignación de los miembros de la AGN, declarando el pedido de declaración de inconstitucionalidad y nulidad de la resolución que designó justamente a Almada, a Forlón y a Caletti. Almada por la libertad avanza, Forlón por el peronismo y Caletti por Salta, ¿no? Esa negociación que se había llevado a cabo con Gustavo Sáenz, el gobernador de la provincia de Salta. Estas 3 designaciones habían sido ya negociadas hace un tiempo. Recordemos que la Auditoría General de la Nación, no es menor destacar esto, porque quizás que no es un tema tan coyuntural, no es tan sabido, pero venía en una parálisis hace más de un año porque se habían vencido los mandatos de los auditores de la Cámara de Diputados y de los que corresponden al Senado. Por ende, todos los informes se mantuvieron paralizados y al estar paralizada la AGN, entonces básicamente no hay un control externo. Recordemos que la AGN es el órgano de control externo que tiene jerarquía constitucional. Por ende, obviamente que es un órgano muy importante que tenía cierta urgencia, por no decir al 100% una urgencia de ser designada, pero que nunca había tenido acuerdos políticos a lo largo de estos últimos 2 años, ¿no? Para poder llevar adelante la negociación. Obviamente el oficialismo, teniendo muchísimo más lugar en el Congreso a partir del recambio legislativo, quiso aprovechar esta negociación. ¿Por qué el enojo del PRO? Porque pensaban que podían llegar a tener un acuerdo para incluir a Jorge Triaca como un auditor general de la Nación. Claro. O sea que el PRO quería también estar en esa negociación. Volviendo a la denuncia, entonces Ritondo presenta una medida cautelar, dice que se ordena a la AGN a que se abstenga de realizar cualquier tipo de acto que implique o suponga la aceptación de las designaciones. Importante esto teniendo en cuenta que es lo que mencionaba recién José, de que ya juraron ante la AGN. ¿Y cuáles son los argumentos judiciales que pone Ritondo en la mesa? Porque más allá, digamos, del enojo político, obvio que todo esto en realidad tiene un trasfondo político.
pero esboza varios ejes centrales, ¿no? En por qué hace esta denuncia y por qué le parece que es inconstitucional. Vamos a ir a la siguiente placa. Primero y principal, lo que alega es que no estaba incluido en el marco del temario de sesiones extraordinarias, por ende el Congreso no podía tratar un tema que no esté convocado por el Poder Ejecutivo. Recordemos que en este momento, a partir del 10 de diciembre hasta el 30 de diciembre, estamos en el periodo extraordinario a partir del decreto que publicó la Casa Rosada para tratar el presupuesto, la reforma laboral, la ley de glaciares, el proyecto de inocencia fiscal y el de regla fiscal que finalmente no se aprobó. ¿Sabes que fin de semana justamente lo veía lo leía a Félix Lonigro, que es constitucionalista, y bueno, no es para nada, no es libertario, pero se diferenciaba del... Yo no coincido precisamente, pero bueno, yo no soy quien para hacerlo, pero él decía que no era correcto, lo que decía Ritondo respecto de la inconstitucionalidad, porque no fuera un tema incluido en el temario de extraordinarias. Y él argumentaba que si bien la Constitución Nacional dice, lo leo para no tergiversarlo, que solo el presidente de la Nación convoca extraordinarias, no establece qué temas pueden abordarse o tratarse en ella, dice Lonigro. En todo caso, es la costumbre parlamentaria lo que se usa, y no la Constitución Nacional, la que indica que en sesiones extraordinarias solo se debaten los proyectos enviados por el presidente, pero el tema es por lo menos harto discutible. Yo lo discuto en realidad, porque me parece que en realidad no podés tratar cualquier tema, por más, si no te lo manda el presidente no lo podés tratar, pero evidentemente hay un espacio. Yo coincido que la convocatoria de sesiones extraordinarias del Ejecutivo va de la mano del temario que designa el Ejecutivo. Me parece que ahí no está el punto en cuestión. El tema es que lo que discute el gobierno es que en realidad la designación de los auditores generales de la Nación no tiene que formar parte del temario, de ningún temario de sesiones extraordinarias, porque no se trata de un proyecto de ley, claro, sino que se trata de una disposición interna del funcionamiento interno del Congreso. Por ende, que el Ejecutivo no tiene que llamar al Congreso para que trate algo de este estilo, que también es otro gris muy grande y puede llevar a abrirse un montón de interpretaciones de acá en adelante. Esto obviamente que va a dejar un precedente, porque entonces van a haber muchas cuestiones que pueda llegar a resolver el Congreso durante el periodo de o extraordinarias o receso, sin que el Ejecutivo lo convalide, sin que el Ejecutivo lo pida. Entonces yo creo que esto va a dejar un precedente de todos modos. Pero el punto es, más allá de si durante las sesiones extraordinarias el Congreso puede o no puede tratar temas que pida el Ejecutivo, acá la discusión es que justamente la designación de los auditores no tiene que formar parte de ninguna convocatoria, de ningún temario para que el Congreso lo pueda tratar, porque es algo interno del Palacio Legislativo. Esa es como la discusión que da el gobierno en relación a esto que denuncia Ritondo. Después también hay una cuestión procedimental, ¿no? Que es la ausencia de la especificación de la moción. De hecho, lo reitera varias veces Ritondo en esta denuncia, que es en primera persona. Es algo también destacable de cuando se lee el texto, que es un amparo de 49 páginas, que está escrita en primera persona. Que no encuentra el momento cuando el jefe de bloque, Gabriel Borgognoni, pide incluir esto, votar esto, no hace un apartamiento del reglamento y una especificación de la moción para poder llevar adelante esta votación. Entonces también denuncia que hay una cuestión del procedimiento reglamentario de la Cámara de Diputados que lo judicializa porque no se llevó a cabo como establece el reglamento, o eso es lo que dice la denuncia. Entonces, estos ejes, vamos a ir a la siguiente placa, se resumen en la violación del debido proceso objetivo, la violación del principio de legalidad, también la violación de mis derechos políticos, porque primero, reitero, Ritondo habla en primera persona en esta denuncia y habla justamente de la cuestión representativa del Congreso y por qué la designación con acuerdo del peronismo y la Libertad Avanza no sería representativa como se pide la designación de los auditores generales de la Nación. Acá
lo que te discute el gobierno es que sí lo fue, porque una banca le correspondía a la Libertad Avanza, una banca le corresponde, quieras o no, al peronismo por la cantidad de bancas que tiene, una designación digo, y que después esa tercera designación correspondía a las minorías y que esa minoría, en este caso, es de los partidos provinciales, ¿no? Un acuerdo para los gobernadores. El tema es que vos podés discutir si Pamela Caletti, si Salta representa a todos los gobernadores o no, que es como la gran discusión que ya veníamos avecinando que se iba a dar cuando se empezaron a hacer estos interbloques y bloques provinciales, porque bueno, es medio libre interpretación quién se puede representar como, cómo se puede abogar de representante del federalismo, ¿no? Pero bueno, lo que va a alegar el gobierno es que es representativa la designación y que el PRO, por la cantidad de bancas que tiene, no le correspondía un lugar más que a los partidos provinciales. Así que este es básicamente el eje del planteo de Ritondo. Y acá es cuando se abre también otra pregunta muy grande, porque no solamente fue el enojo de Ritondo en el recinto, es ir a la justicia, es presentarle una nota a Juan Manuel Olmos. ¿Qué pasa entonces con la relación del PRO y la Libertad Avanza a raíz de todo este conflicto por los auditores? Más allá, digamos, del debate constitucional que planteabas vos, José, y que se está dando en Twitter también un montón entre distintos especialistas sobre si debía o no incluirse en el temario de sesiones extraordinarias. Bueno, acá hay una cuestión que es política, que es lo que mencionaba al principio. Ritondo quería o pretendía que haya algún lugar para el PRO dentro de la AGN, especialmente se hablaba durante todo este año de Jorge Triaca, exministro de Trabajo, pero finalmente no se le dio ningún lugar. Ahora, lo que te dicen desde el oficialismo es, primero que nada, Ritondo sabía que esto iba a pasar. Esto que se está dando con las denuncias y con los reclamos a viva voz es más bien, según el oficialismo, una cuestión necesaria de parte del PRO y de parte de Ritondo particularmente para poder hacer, no te digo que el show mediático, pero más o menos con esas palabras. O sea, lo ven como algo que es necesario para justamente él defender sus intereses, pero que en realidad él ya sabía que iba a pasar, que hace semanas que lo estaban organizando, y que en realidad la relación con el PRO se va a mantener bien y se va a mantener de una forma como se viene manteniendo hasta ahora, que es básicamente el PRO tampoco teniendo mucho margen para distanciarse de las iniciativas del gobierno, y que esto en realidad es una especie de puesta en escena necesaria para defender sus intereses. De hecho, algo que se está hablando también es sobre la posibilidad de que el PRO en la provincia de Buenos Aires tenga algún tipo de cargo o haya algún tipo de acuerdo con el gobierno nacional, con representantes del PRO bonaerense, y con lo cual eso significaría que hubo una negociación con el PRO, si bien los dejaron fuera de la AGN, con algo a cambio. Entonces, hay una idea del oficialismo de entender el reclamo de Ritondo, de entender que lo tenga que hacer, pero le bajan un poco la espuma a la posibilidad de que realmente la relación esté rota, ¿no? Ahora, también es importante ver qué va a pasar con la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, porque esto, si bien no tiene que ver con la AGN, recordemos que esto estaba en el capítulo 11, ese famoso capítulo que la Cámara de Diputados rechazó. Es esta promesa de distribuir los fondos. No era un artículo tampoco muy específico sobre fechas, no había un cronograma de pagos, que era en lo que en realidad estaba pidiendo Jorge Macri. Pero obviamente que es un tema central para el PRO, que es lo que vienen pidiendo para apoyar el presupuesto. Vamos a apoyar el presupuesto igual, aunque no se incluya la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, de eso no hay duda, pero obviamente que esto va a definir cómo va a quedar la relación con el gobierno nacional. Y atentos entonces a lo que vaya a pasar en el Senado, porque si bien la definición por ahora es que no va a haber cambios en el presupuesto, lo cierto es que no todos te lo aseguran y hay una pequeña idea de que algunos intereses particulares que quedaron afuera del presupuesto con el rechazo del capítulo 11, la coparticipación es uno de ellos, pero hay otros, por ejemplo, el régimen de zonas frías, por ejemplo, las deudas de Camesa. Bueno, todo eso que quedó afuera es posible que levante la mano un senador el viernes y a último momento en la sesión se terminan incluyendo. Hay que ver si efectivamente va a quedar sancionado el 26 o si va a tener que haber una sesión en diputados el 29 para aprobar esos cambios. Todo esto se va a
a llevar adelante durante los próximos días, y la relación que va a tener el PRO puntualmente con el gobierno nacional va de vuelta a quedar en evidencia en ese sentido. Ahora, Seguro. Dani, consulta, ¿vos crees que finalmente vamos a tener presupuesto? Hola, Juan. ¿Qué tal, Dani? ¿Vamos a tener presupuesto este año? Porque Milei hoy dijo que sí, que va a haber una sanción muy rápida. Y yo también tengo lo mismo, hay muchas versiones contradictorias en relación a los cambios que pueda tener ese proyecto en la Cámara Alta y que eventualmente tenga que volver a diputados. Sí, la idea a partir de ayer hubo un Zoom, ¿no? Con Patricia Bullrich y demás senadores. Se definió que no van a haber modificaciones. Hay también una interna, por decirlo de alguna forma, o distintas visiones dentro del propio gobierno sobre cómo encarar esto. Porque por un lado, algunos dicen, no podemos como gobierno aceptar que se apruebe, que se sancione un presupuesto con modificaciones que hizo el Congreso. Tiene que ser nuestro presupuesto. No podemos políticamente permitir Claro. que no se recuperen al menos lo que nos interesa a nosotros. Pero por otro lado, están quienes dicen no tires tanto de la cuerda porque evidentemente viste la curva cuando el dictamen de presupuesto tuvo disidencias y fuiste a fondo igual para insistir con el 75, tuvieron toda la sesión para sacarlo del texto y no lo hicieron y terminaron chocándose contra la pared con el capítulo 11. Entonces, de hecho, mucha queja en relación a esto, ¿no? Se aprobó el presupuesto, se aprobó inocencia fiscal, un solo capítulo de los 12 que fue rechazado y así todo, el foco está puesto en lo malo, entre comillas, ¿no? Cuando en realidad los mercados reaccionaron bien, cuando en realidad para ellos fue una victoria. Bueno, sí, la cuestión es que acá se perdieron alianzas, acá se volvió a mostrar quizás de parte del gobierno que la negociación política, por más bancas que tenga, todavía tienen que ajustarla. Entonces, todo ese debate se está dando dentro de la cúpula para ver qué va a pasar el viernes, si van a haber cambios o no. Ahora, esos cambios que puedan llegar a haber, no va a ser la derogación de las leyes. O sea, eso ya está descartadísimo, no van a insistir con la derogación, pero sí lo que se planteó en su momento fue, se planteó hace 2 días, presentar un proyecto aparte modificando esas leyes, tanto de la emergencia en discapacidad como financiamiento universitario. Modificarlas y reducirlas a lo que sí el gobierno está dispuesto a cumplir. Pero después hay otras cuestiones que sí afectan la cuestión del equilibrio fiscal y hay que ver ahí, el presidente ayer dijo que él iba a reasignar las partidas para que se mantenga el superávit, pero hay que ver de cuánto es el impacto que tiene la caída del capítulo 11, porque el resto del presupuesto se aprobó con las proyecciones que tenía originalmente, pero sin el capítulo 11, por ejemplo, no está el recorte de subsidios por zonas frías, que es clave también, eso implicaría un ahorro fiscal para el gobierno nacional. Así es. Lo mismo con las cuestiones de las deudas eléctricas. Hay un montón de otros puntos, más allá de lo de la emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, que lo podrán arreglar con una ley aparte, que es aparte algo que está congelado hoy por hoy, ¿no? Todo el resto, ¿cómo se equilibra? Bueno, ese es el debate de hoy y es el debate que se va a poner en evidencia el viernes. Así es, Dani, bueno, muy, muy completo todo tu análisis. Te despedimos, te saludamos por las fiestas, porque nos vamos a hablar seguramente, pero bueno. Es verdad, felices Y la fiestas. semana que viene retomamos entonces. Gracias, Dani. Nos vemos. Bueno, y a propósito de lo que comentaba Daniela, respecto de lo que si sabía, si no sabía, dicen los libertarios, dicen, bueno, Cristian Ritondo sabía. No sé si sabía o no sabía. Claramente debía presentirlo porque él leyó un texto que atribuyó a abogados. Estamos hablando del momento en el cual se produce la designación de los auditores generales y entonces él menciona un texto que tenía ahí a mano porque sabía que en cualquier momento pasaba. Pero pero a propósito de eso, me parece que ya lo sabía de antes. Lo sabía desde la tarde. Hubo un momento, la versión que yo tengo, desde las 6 de la tarde más o menos. muy probablemente, porque no en el momento en que se produce el tema de lo de la AGN, sino en el debate del capítulo 11,
en el momento en el que le ponen esa recomendación para ese artículo para la ciudad, beneficioso para la ciudad de Buenos Aires en el capítulo 11, y él dice, entonces se dice, no, ahí no corresponde que lo pongan, póngalo en el 2. Le dijo, igual, dijo, ellos van a votarlo, decía, nosotros en el PRO vamos a votarlo a favor en general y en particular, porque pase lo que pase, porque es lo que creemos. Pero dijo, a continuación, en ese momento, cuando estaban discutiendo el capítulo 11, dice, le advirtió a Martín Menem, dijo que estamos en extraordinarias y no se pueden tratar temas que no se han mandado desde el Poder Ejecutivo. Solamente se lo dejo planteado, señor presidente. Así no estamos repartiendo cargos que son imposibles de tener porque lo prohíbe la Constitución Nacional. Esto lo vi leyendo porque había pasado desapercibido, no sabía de qué hablaba en el momento que lo dijo. Y después sale lo de la AGN y bueno, claramente es como vos decís, o sea, había sido por la tarde la intervención de Ritondo. En algún momento se enteró, claramente no le gustó, ya le habían mojado la oreja con el tema de la inclusión de la coparticipación a la ciudad y del financiamiento de la justicia porteña dentro del capítulo 11, lo cual era un riesgo mayúsculo porque había mucha aversión a la derogación de las leyes de presupuesto universitario y de emergencia en discapacidad, y eso podía arrastrar hacia la caída de todo el capítulo, que incluía también la coparticipación a la ciudad, con lo cual eso ya había generado mucho mal humor en Ritondo, que terminó de estallar de furia después cuando fue el momento de la designación de los auditores y la tenían guardada, escondida a Pamela Caletti detrás de las cortinas para que jure en un lugar que el PRO pretendía para Jorge Triaca. Sí, totalmente. Incluso ahí anticipó una estrategia judicial. Claro. O sea, ya tenía por lo menos indicios de que se podía judicializar el tema. Y se le había muy cómoda a Caletti encima en ese momento. Pero bueno, llegamos al final de esta edición. Gracias, Eva. Gracias, José. Nos vemos. Gracias, Juan por Pablo. favor, un placer. Y bueno, y gracias a ustedes por estar del otro lado. Los dejamos ahora en compañía de Fernando Fraquel y sus pasos perdidos. Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 15. Será hasta entonces.